Mis hermanos, bienvenidos a una entrega más de la liturgia de la palabra. Hoy 2 de enero del año 2022, la Iglesia tiene la solemnidad de la Epifanía del Señor. Las lecturas son del ciclo C y el color litúrgico es blanco. La primera lectura la tomamos del libro del profeta Isaías, capítulo 60, versículos del 1 al 6. Levántate y resplandece, Jerusalén, porque ha llegado tu luz y la gloria del Señor alborea sobre ti. Mira, las tinieblas cubren la tierra y espesa niebla envuelve a los pueblos. Pero sobre ti resplandece el Señor y en ti se manifiesta su gloria. Caminarán los pueblos a tu luz y los reyes al esplendor de tu aurora. Levanta los ojos y mira alrededor. Todos se reúnen y vienen a ti. Tus hijos llegan de lejos. A tus hijas las traen en brazos. Entonces verás esto radiante de alegría. Tu corazón se alegrará y se ensanchará cuando se vuelquen sobre ti los tesoros del mar y te traigan las riquezas de los pueblos. Te inundará una multitud de camellos y dromedarios, procedentes de Damián y de Efá. Vendrán todos los de Sabá, trayendo incienso y oro, y proclamando las alabanzas del Señor. Palabra de Dios. En esta lectura del profeta Isaías, que originalmente fue escrita en el retorno del exilio de Babilonia hacia la Jerusalén, después de que el emperador Ciro diera este decreto para que el pueblo volviera, vemos que también la liturgia de la Iglesia la toma como este momento en el que los pueblos que ya estaban bajo las tinieblas, que no sabían hacia dónde caminar por el dominio que en ese momento tenían los romanos y otros pueblos que lo tenían opresado, vemos que el Señor, a través de esta profecía, les hace ver que la luz resplandecerá sobre ellos. Esa luz que hace unos días vimos del anuncio de los ángeles, del anuncio del ángel a los pastores en el que los dijo: vayan y encontrarán a un niño envuelto en pañales. Ese mensaje de la luz, ese mensaje de claridad es la que el profeta Isaías ve desde mucho tiempo atrás para con el pueblo que, como él mismo dice, ya caminaba en tinieblas y verá la gran resplandor y la alborada de sus gobernantes. De la segunda lectura la tomamos de la carta de San Pablo a los Efesios, capítulo 3, versículo del 2 al 3 y del 5 al 6. Hermanos, han oído hablar de la distribución de la gloria de Dios que se me ha confiado en favor de ustedes. Por revelación se me dio a conocer este misterio, porque no había sido manifestado a los hombres en otros tiempos, pero que ha sido revelado ahora por el Espíritu a los santos apóstoles y profetas. Es decir, que por el Evangelio, tanto los paganos son coherederos de la misma herencia, miembros del mismo cuerpo y partícipes de la misma promesa en Jesucristo. Palabra de Dios. Aquí Pablo le escribe a los Efesios de una manera muy directa, pero sabemos que los escritos de Pablo son de manera universal, a todos los cristianos, a todos los católicos. Y aquí vemos algo muy interesante, cómo es que Pablo dice que el mensaje del Evangelio también es dirigido a los paganos. Cuando nosotros escuchamos eso podemos decir: se supone que Jesús vino a su pueblo, se supone que Jesús vino
a rescatar a las ovejas extraviadas del estirpe de Abraham, aquel pueblo escogido, aquel pueblo dado por la fe. Pero no, el Evangelio es para la salvación del hombre. Pablo en esta carta a los Efesios lo corrobora. Y al escuchar nosotros el Evangelio, de la denominación que seamos, nos hacemos, como aquí lo dice, partícipes de la promesa de Jesús. Partícipes de la promesa en que vamos a tener la salvación, pero no nada más la salvación, vamos a ser llamados y vamos a tener también la honra y la potestad de ser llamados hijos de Dios. Y al ser llamados hijos de Dios por la fe, entonces somos coherederos de todo lo que el Señor está prometiendo. De esta manera Pablo le da efecto a que al que acaba de nacer, a esta epifanía que se acaba de manifestar, esta presencia del Emmanuel, del Dios con nosotros, es una salvación para el mundo entero. No nada más para los de su pueblo, para todos. Del Evangelio tenemos al evangelista Mateo, capítulo 2, versículos del 1 al 2. Jesús nació en Belén de Judá, en tiempos del rey Herodes. Unos magos de Oriente llegaron entonces a Jerusalén y preguntaron: ¿dónde está el rey de los judíos que acaba de nacer? Porque vimos surgir su estrella y hemos venido a adorarlo. Al enterarse de esto, el rey Herodes se sobresaltó y toda Jerusalén con él. Convocó entonces a los sumos sacerdotes y a los escribas del pueblo y les preguntó dónde tenía que nacer el Mesías. Ellos le contestaron: en Belén de Judá, porque así lo ha escrito el profeta. Y tú, Belén, tierra de Judá, no eres en manera alguna la menor de todas las ciudades ilustres de Judá, pues de ti saldrá un jefe, que será el pastor de mi pueblo, Israel. Entonces Herodes llamó en secreto a los magos, para que le precisaran el tiempo en que se les había aparecido la estrella, y los mandó a Belén, diciendo: vayan a averiguar cuidadosamente qué hay de ese niño, y cuando lo encuentren, avísenme para que yo también vaya a adorar. Después de oír al rey, los magos se pusieron en camino, y de pronto la estrella que habían visto surgir comenzó a guiarlos, hasta que se detuvo encima de donde estaba el niño. Después abrieron sus cofres, Al ver de nuevo la estrella, se llenaron de inmensa alegría. Entraron en la casa y vieron al niño con María, su madre, y postrándose, lo adoraron. Después abrieron sus cofres, le ofrecieron regalos: oro, incienso y mirra. Advertidos durante el sueño de que no volvían a Herodes, regresaron a su tierra por otro camino. Palabra del Señor. Este escrito que Mateo nos pone y esta descripción de la historia de estos magos que vienen de Oriente nos confirma lo que Pablo nos acaba de decir y nos confirma lo que Isaías acaba de poner. Por eso la liturgia es rica en este día. Es rica porque Isaías dice: vendrán desde lejos a traerte sus tesoros. Pablo nos dice: el que ha de nacer trae el mensaje de salvación para el hombre, incluso para los paganos. Y aquí vemos que Mateo nos pone a estos personajes que vienen de lejos. No son cristianos, no conocían a los profetas propiamente, ni tampoco guardaban sus leyes. Los conocían a los profetas porque formaban parte de un extenso escrito o escritos que circundaban ya por todo el planeta conocido, por todo el mundo conocido.
Ellos conocían la profecía, pero vieron también las estrellas. Entonces ellos eran estudiosos del firmamento. Al ver esa conjunción de estrellas, al ver esa estrella que nace, se dan cuenta que algo muy grande se estaba acercando y deciden ponerse en camino. Ellos van al encuentro del Emanuel sin saber quién o cómo se iría a manifestar. A lo mejor ellos pensaban que era una persona ya adulta, que de alguna manera surgía porque iba a ser coronada. O a lo mejor una persona que efectivamente acababa de nacer, como lo vemos ahí. Cómo es que entran y se introducen en la casa y encuentran a María, su madre, y se acercan y lo adoran, se postran ante él. Este mensaje que ellos traen, esta adoración que ellos traen y estos tesoros que ellos vienen y dejan, que vienen a ser todos los elementos que el humano necesita. La acción espiritual, la acción material. Lo espiritual porque llegan y lo adoran. Llegan y se dan cuenta que alguien grande está naciendo. Y lo material porque le traen regalos. Pablo nos dice, la salvación viene para todos. Isaías nos dice, aquel pueblo que estaba en tinieblas verá la luz. Y Mateo nos confirma cómo a través de estos personajes la historia del nacimiento del Redentor, del que ha de traer la salvación, no nada más para el pueblo, sino para la humanidad entera, la dan a conocer al mundo cuando regresan a sus ciudades, cuando regresan a sus tierras. Hermanos, seamos como esos magos de Oriente que regresamos dichosos, que regresamos gozosos y empezamos a platicar las maravillas que vemos y que vimos en ese viaje que ellos hicieron y que nosotros debemos de hacer para el encuentro del Emanuel. La oración colecta hoy día 2 de enero del año 2022. La iglesia conmemora la solemnidad de la Epifanía del Señor. El color litúrgico es blanco y las lecturas son del ciclo C. Señor Dios, que en este día manifestaste a tu unigénito a las naciones, guiándolas por la estrella, concede a los que ya te conocemos por la fe, que lleguemos a contemplar la hermosura de tu excelsa gloria. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina, y es un solo Dios en unidad con el Espíritu Santo, por los siglos de los siglos. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Hermanos, Dios los bendiga.